Dicen que el silencio salva vidas, pero nadie te advierte que también puede borrarlas. Hay niños que no desaparecen porque alguien los esconde, sino porque aprenden a esconderse de sí mismos. Son los que respiran sin ruido, los que caminan midiendo el suelo, los que dominan el arte de no existir. Y tú los has visto, en las aulas, en los templos, en las cenas familiares. Su mirada parece tranquila, pero detrás hay un temblor contenido. Son hijos del miedo, criaturas entrenadas en el arte ancestral de callar para no morir. Un estudio del Instituto de Psicología de Harvard reveló que los niños que crecen en ambientes emocionalmente impredecibles desarrollan un patrón cerebral de hiperobservación. Leen rostros, tonos, movimientos, buscando señales de peligro antes de que el peligro exista. El silencio no es su defecto, es su escudo. Callar es una estrategia neurológica. La amígdala aprende a detectar la mínima amenaza y el sistema nervioso se adapta para sobrevivir a la tensión constante. El cuerpo se convierte en un radar, la mente en una fortaleza, pero toda fortaleza, tarde o temprano, se convierte en una prisión. Jung lo llamó la adaptación al trauma, el alma que se dobla para no romperse. Detrás del niño callado vive un guerrero invisible que aprendió a desaparecer justo cuando más necesitaba ser visto. Su inteligencia emocional se desarrolla como un arma de precisión. Aprende a predecir reacciones, a evitar conflictos, a transformarse en el hijo perfecto. Pero la perfección es solo otra forma de miedo. En el fondo, ese silencio no es paz. Es una tregua firmada con el terror. Los antiguos sabían que el silencio podía curar o destruir. En los monasterios tibetanos se enseñaba que la palabra es fuego y el silencio, su sombra. En el cristianismo primitivo, los eremitas se retiraban al desierto para callar el mundo y oír a Dios. Pero el niño invisible no elige su desierto, lo hereda. Su silencio no nace del deseo de iluminación, sino de la necesidad de protección. Mientras unos callan para encontrar la verdad, otros callan para no provocar la ira. Imagina una casa donde cada ruido es un riesgo. Una puerta que se cierra muy fuerte puede desatar una tormenta. Una risa inocente puede volverse una ofensa. Así nace la estrategia. La voz se apaga, los gestos se moderan, las emociones se archivan. El niño aprende que amar puede ser peligroso, que confiar puede ser letal. Y entonces se borra, no con sangre ni con lágrimas, sino con algo más sutil, la omisión. Nadie nota su desaparición porque sigue allí, pero vacío, como un cuadro colgado en una pared abandonada. La neurociencia moderna habla del trauma de apego evitativo. El cerebro, expuesto a la inestabilidad afectiva, reduce la respuesta dopaminérgica ante la presencia de otros. En palabras simples, el niño deja de asociar amor con seguridad, lo asocia con amenaza. Así, cada gesto amable despierta sospecha, cada mirada se analiza, cada abrazo se mide. El silencio se convierte en un hábito químico, una droga de control emocional. Pero lo más perturbador no es cómo nace ese silencio, sino cómo se perpetúa. El adulto que fue un niño invisible sigue reproduciendo su estrategia en la vida cotidiana. Habla poco, observa mucho, se desvanece en los grupos, huye del conflicto con una sonrisa diplomática. Su cuerpo está presente, pero su alma opera en modo sigiloso. No confunde paz con ausencia, sino ausencia con seguridad, y en esa confusión pierde el contacto con la autenticidad. Las tradiciones sufíes dicen que el alma que no grita se seca. La psicología moderna coincide. La represión emocional produce una anestesia del yo. No duele más, pero tampoco se siente. Es una paz falsa, el silencio antes de un colapso, porque todo lo que se reprime busca salir. A veces lo hace en forma de ansiedad, otras en enfermedades psicosomáticas. El silencio cobra su deuda en cuotas lentas y precisas. Hay una escena que podría resumirlo todo. Un niño, sentado en una habitación oscura, escucha los pasos de alguien que se acerca. Contiene el aire. Aprieta los puños. El corazón golpea como un tambor que nadie oye. Pasa el peligro y él respira. Un segundo más tarde, sonríe, como si nada. Esa sonrisa es el disfraz del sobreviviente. Detrás de ella, el miedo aprendió a hablar en clave. Y ese es el secreto prohibido que pocos quieren admitir. El silencio no siempre es sabiduría. A veces es la cicatriz de una guerra que empezó en la infancia y nunca terminó. A veces es la forma más sofisticada del terror. Y a veces es la única manera de seguir vivo. La invisibilidad no tiene sangre, pero deja marcas. Es un precio que se paga con la identidad, con la voz, con el derecho a existir. Cuando el niño aprende que ser visto duele, empieza a desaparecer. No lo hace de golpe. Se va borrando por partes. Primero el gesto espontáneo, luego la risa, más tarde la opinión. Hasta que un día solo queda la versión que los demás pueden tolerar. Y el resto se hunde en el fondo del alma como un cuerpo sin nombre.
Los psicólogos llaman a eso adaptación disociativa. La mente fragmenta la experiencia para poder seguir viviendo. Las emociones se separan del cuerpo. El recuerdo se disfraza de sueño. La rabia se esconde bajo una sonrisa. El niño que alguna vez fue transparente, ahora se convierte en su propio guardián. Vive en modo observador, analizando cada movimiento, anticipando cada riesgo. Lo que para los demás es un día normal, para él es una operación de supervivencia. La neurociencia lo confirma. El trauma crónico en la infancia altera la comunicación entre la amígdala y la corteza prefrontal. El cerebro aprende a priorizar la alerta por encima de la conexión. En otras palabras, deja de buscar amor y empieza a buscar seguridad. Y la seguridad se confunde con silencio. Esa es la trampa. Cuanto más invisible te haces, menos peligroso pareces, pero también menos real te vuelves. Te conviertes en una sombra funcional. Un ser socialmente correcto, emocionalmente muerto. Jung escribió que lo que negamos nos somete. El niño invisible se convierte en un adulto que teme el conflicto, pero se siente atraído por quienes lo reproducen. Inconscientemente busca el mismo patrón, el mismo eco del miedo que lo formó. No sabe amar sin desaparecer un poco. No sabe ser escuchado sin sentir culpa. Es la paradoja del trauma. El silencio que te salvó te convierte en tu propio verdugo. Y cuando la sociedad lo aplaude, la herida se profundiza. Porque vivimos en una cultura que recompensa la discreción, la docilidad, la falsa calma. Decimos que alguien es maduro cuando no reacciona, centrado cuando no se altera, fuerte cuando no llora. Pero a veces esa calma es solo el eco de un niño que aún tiembla por dentro. Un estudio de la Universidad de Toronto reveló que las personas con historia de represión emocional muestran una mayor actividad en el córtex cingulado anterior, la zona que procesa el dolor social. No lloran, pero arden. No gritan, pero su sistema nervioso vive en fuego lento. Las tradiciones antiguas también lo sabían. En la filosofía estoica se hablaba del pathos oculto, el sufrimiento que no se expresa, y que por eso corrompe el alma. En el budismo se enseña que aquello que no se acepta se repite. Y en los evangelios, el Cristo que calla ante Pilatos no lo hace por miedo, sino por poder. Pero el niño invisible no calla por sabiduría, calla por terror. Su silencio no libera, lo encierra. Hay escenas que delatan ese precio. Un adulto que pide perdón por existir, alguien que sonríe cuando lo humillan, una mujer que se disculpa antes de hablar, un hombre que finge tranquilidad mientras se rompe por dentro. Todos aprendieron lo mismo: ser amables para no ser destruidos, la sumisión como religión, la invisibilidad como salvación. Pero la mente cobra sus deudas. El cuerpo, cansado de sostener el disfraz, empieza a hablar, en forma de migrañas, insomnio, fatiga crónica, ansiedad silenciosa. El silencio, acumulado, se vuelve ruido interno. Lo que no se gritó se convierte en pulsaciones, palpitaciones, nudos en la garganta. La psicología somática lo llama memoria corporal del trauma. El cuerpo recuerda lo que el alma niega. Y es entonces cuando aparece la pregunta prohibida: ¿quién sería yo si no tuviera miedo de existir? El niño invisible no sabe responder, porque su yo verdadero fue dejado atrás, en alguna habitación sin luz, esperando permiso para volver. Y cada vez que intenta recuperarlo, una voz interior lo detiene: calla, no provoques, no molestes. Es la voz del pasado hablando con la autoridad del terror. El precio de la invisibilidad no se paga solo en silencio. Se paga en amor incompleto, en relaciones donde uno da más de lo que recibe, en carreras profesionales donde se brilla para no ser despedido, no para ser libre. Se paga en noches donde el cuerpo duerme, pero la mente sigue de guardia. Es el costo de haber sobrevivido al peligro, vivir eternamente preparado para él. Y aquí está la ironía más cruel. Aquello que te salvó te impide sanar. La defensa se vuelve prisión, la calma se vuelve máscara, la prudencia se vuelve condena. La invisibilidad no es ausencia de vida, es su versión mutilada. Un alma que aprendió a respirar sin hacer ruido, y mientras el mundo la admira por su serenidad, ella se apaga lentamente, convencida de que ser vista es un pecado. Dicen que el alma grita en silencio, pero hay gritos tan antiguos que ya no suenan, solo vibran en el cuerpo como un eco mudo. Son las voces de los niños que aprendieron a callar, no por elección, sino por destino. En algún momento comprendieron que hablar era peligroso, que expresar era invocar tormentas, que el amor, si se pedía en voz alta, se convertía en castigo. Así nació la religión del silencio, un credo invisible donde cada palabra puede ser una blasfemia. En el budismo se dice que lo que no se dice se repite en otras vidas, y quizá esa sea la condena del niño invisible. Renacer una y otra vez en cuerpos distintos, repitiendo el mismo miedo a ser escuchado. En la mitología griega, Hermes era el mensajero de los dioses.
el que viajaba entre mundos llevando palabras sagradas. Pero hay quienes nacen sin permiso para hablar. Su Hermes interior fue encadenado. No anuncian mensajes divinos, guardan secretos humanos. Su garganta se convierte en tumba y su lengua en piedra. La psicología moderna confirma lo que las antiguas escuelas espirituales ya intuían. El silencio prolongado altera el sistema nervioso, cambia la percepción del yo. Un estudio del Instituto Max Planck demostró que la represión emocional constante reduce la densidad de materia gris en el hipocampo, la región que almacena la memoria autobiográfica. En otras palabras, quien calla demasiado olvida quién es. Su historia se vuelve una narración editada por el miedo, pero hay un tipo de sabiduría oculta en ese silencio. Jung decía que donde está la herida está también la puerta. El niño invisible, sin saberlo, se convierte en un monje del sufrimiento. Aprende a observar sin intervenir, a sentir sin mostrar, a existir en la frontera entre el ser y el desaparecer. Su alma se transforma en un laboratorio de introspección forzada. Y aunque ese camino duele, también despierta una sensibilidad casi mística. Sabe leer lo que otros no ven, percibe vibraciones, gestos, intenciones. Se convierte en un médium de lo no dicho. En las tradiciones sufíes se enseña que el silencio es un lenguaje superior, que cuando la palabra se corrompe, el silencio purifica. Pero en este caso no es purificación, es amputación. La pureza no nace de la elección, sino del miedo. Y sin embargo, algo de lo sagrado persiste, porque incluso el silencio forzado contiene poder. El poder de la observación, el poder de comprender lo invisible. El niño que no habla, escucha demasiado, se vuelve espejo, se vuelve antena, se vuelve oráculo sin saberlo. Hay escenas que estremecen. Una niña observa a sus padres discutir y siente que su respiración puede alterar el resultado. Un adolescente percibe el cambio de tono en una frase y ajusta su humor para evitar el caos. Un adulto, años después, entra en una habitación y detecta de inmediato la tensión flotante, como si oliera el miedo. No es magia, es entrenamiento. Años de silencio, moldeando un sexto sentido. Pero ese don, nacido del trauma, cobra su tributo, la imposibilidad de descansar. La espiritualidad antigua llamaba a eso el precio del oráculo. Quien ve demasiado no puede cerrar los ojos. El niño invisible, convertido en adulto hipersensible, no sabe cómo bajar la guardia. Vive en alerta espiritual, leyendo almas ajenas, interpretando gestos mínimos, salvando a todos menos a sí mismo. Se convierte en el confesor del mundo, pero nadie confiesa con él, porque aún teme su propia voz. Y sin embargo, la sabiduría ancestral también ofrece redención. En la tradición cristiana, el silencio no siempre es ausencia. A veces es comunión. Cristo calla ante Pilatos, no por sumisión, sino por trascendencia. Su silencio es un espejo que devuelve la verdad al acusador. Tal vez el niño invisible tenga algo de eso. Un poder pasivo, una presencia que revela la sombra ajena sin pronunciar palabra. Pero si no sana, ese poder se contamina. Lo que antes era intuición se convierte en hipervigilancia. Lo que era empatía se vuelve agotamiento. La neurociencia lo llama síndrome del observador emocional. La hiperactivación del sistema límbico por exposición prolongada al sufrimiento ajeno. En palabras simples, el alma se desgasta de tanto escuchar. Y cuando ya no puede más, surge el vacío. Un vacío tan profundo que ninguna voz externa puede llenarlo. Esa es la paradoja. Las voces que nunca se escucharon siguen resonando, pero solo en sueños, en pesadillas, en miradas que no se sostienen, no se apagan, se transforman. Se convierten en susurros que acompañan al adulto en cada decisión, recordándole que el silencio fue su primera forma de poder y su primera prisión. Al final, la única salida es aprender a hablar sin miedo, aunque la voz tiemble, porque el silencio que un día te salvó, mañana puede matarte lentamente. Y cada palabra recuperada es una resurrección. Nadie imagina que el silencio pueda tener herederos, pero los tiene. Se transmite de generación en generación, como una melodía que nadie recuerda haber compuesto. En muchas casas, el aire está lleno de voces que nunca se pronunciaron, de emociones detenidas que siguen caminando por los pasillos. No son fantasmas, son patrones, ecos invisibles del miedo original. Así, la sombra del niño invisible se multiplica, y sin saberlo, su silencio se convierte en lenguaje familiar. La psicología sistémica lo explica como lealtad inconsciente. El hijo que no fue escuchado repite el papel con sus propios hijos, no por crueldad, sino por memoria. Se crea un teatro donde cada personaje aprende su parte sin haberla ensayado. La madre ansiosa, el padre ausente, el hijo complaciente, la hija que no molesta, todos orbitando alrededor del mismo sol oscuro, la necesidad de no provocar. En ese microcosmos, la calma es una máscara, la armonía una ficción cuidadosamente mantenida.
Las investigaciones del Instituto Karolinska muestran que los traumas familiares pueden alterar la expresión genética a través de la epigenética. En términos simples, el miedo se hereda, no como recuerdo, sino como instrucción biológica. El cuerpo aprende a encogerse ante el conflicto antes incluso de entender el lenguaje. Así, las casas se llenan de adultos que caminan en puntillas, que piden permiso para sentir, que respiran despacio para no despertar al monstruo del pasado. Jung lo veía de otra manera. Decía que la sombra no se destruye, se integra. Pero en estas familias, la sombra no se enfrenta, se adora en secreto. Nadie menciona el dolor, pero todos giran en torno a él. El silencio se convierte en altar. Las cenas son rituales donde se sonríe demasiado. Los cumpleaños, celebraciones donde nadie se mira a los ojos. El miedo se disfraza de cortesía. La distancia se llama respeto. Y lo peor, todos creen que eso es amor. Hay escenas que parecen inocentes, pero están cargadas de veneno. Un niño intenta contar algo importante y la madre le responde: no exageres. Un adolescente llora y el padre cambia de tema. Una abuela recuerda algo doloroso y alguien dice: no hablemos de eso ahora. Y así, el silencio se perpetúa. Cada frase interrumpida es una semilla, cada emoción negada, un pacto, hasta que el hogar se convierte en una casa encantada por lo que no se dijo. Las tradiciones antiguas también conocían este tipo de maldición. En la mitología japonesa se hablaba de los yurei familiares, espíritus de dolor no expresado que habitaban las casas durante generaciones. En el cristianismo se llamaban pecados del linaje. En términos psicológicos, son simplemente heridas no resueltas que se transforman en costumbre. El infierno no siempre tiene fuego, a veces tiene paredes blancas y un silencio educado. El adulto que creció invisible no soporta el caos. Lo teme, lo evita, lo anestesia, pero también lo necesita, porque el conflicto es la única forma de sentir que algo se mueve. Entonces busca relaciones donde el drama se repite, donde el control sustituye el afecto, donde el amor se convierte en campo de batalla. Y el ciclo continúa. Las sombras cambian de nombre, pero no de función. Lo que antes fue miedo al padre se convierte en miedo a la pareja, al jefe, al mundo. La cárcel cambia de forma, no de esencia. La neurociencia lo llama patrón de repetición traumática. El cerebro, al no haber procesado el peligro original, lo busca inconscientemente para intentar resolverlo. Pero el resultado siempre es el mismo. Más silencio, más culpa, más vacío. Porque el trauma no se cura repitiendo la escena, se cura rompiendo el guión. Y eso requiere algo que el niño invisible nunca tuvo: permiso para hablar. En los monasterios antiguos se enseñaba que nombrar al demonio es el primer paso para expulsarlo. En psicoterapia sucede lo mismo. Lo innombrable pierde poder cuando se convierte en palabra. Pero las familias del silencio odian la palabra. Prefieren la armonía falsa antes que la verdad incómoda. No entienden que el amor no se construye evitando el conflicto, sino enfrentándolo con ternura. El silencio que parece paz es solo el preludio del colapso. Imagina una sala donde todos sonríen, pero nadie respira hondo, donde cada conversación es una coreografía, donde las emociones fuertes son tratadas como intrusas. Ese es el laboratorio de las sombras. Y cuando alguien intenta romperlo, cuando una hija grita, un hijo se rebela, una madre llora, el sistema se defiende. Se le llama ingrato, dramático, difícil. No entienden que ese grito no es una ofensa, es una exorcización, porque las sombras crecen en silencio, se alimentan de lo que no se nombra. Y cuando la casa entera vive de apariencias, la sombra se vuelve reina. Hasta que un día, alguien, quizá tú, decide encender la luz. Y entonces el mito se derrumba. Lo que parecía amor era miedo. Lo que parecía respeto era control. Lo que parecía calma era solo la respiración contenida de generaciones enteras. Y es ahí cuando comienza la verdadera guerra. No contra los demás, sino contra la voz interna que aún susurra: mejor cállate. El silencio no solo se hereda, se contagia, se propaga como una enfermedad elegante, invisible, socialmente aceptada. Nadie tose, nadie sangra, pero todos se infectan. En las oficinas, en las escuelas, en los templos, en las redes sociales, el mismo patrón. Callar para pertenecer, callar para no perder, callar para sobrevivir. Y así, el miedo individual se transforma en cultura. La sociedad entera se convierte en una gran casa donde todos caminan de puntillas. La psicología social lo llama norma del consenso emocional. Cuando un grupo comparte el mismo miedo, ese miedo deja de parecer anormal. Se convierte en identidad colectiva. Las personas aprenden a leer el ambiente, a calibrar sus palabras, a medir su tono. No se busca la verdad, se busca la aprobación. Lo auténtico se vuelve peligroso, lo obediente se vuelve virtuoso. Y el silencio, antes síntoma de trauma, se convierte en virtud cívica.
Un estudio de la Universidad de Stanford demostró que el cerebro humano libera dopamina cuando una opinión coincide con la del grupo. Es la química de la conformidad, la biología premiando el sometimiento. Pero esa misma reacción refuerza la censura interior. Cada vez que callas para agradar, tu cuerpo te felicita. Así, el silencio se institucionaliza, no como represión externa, sino como hábito interno. No hace falta dictador cuando el miedo ya habita en la mente de todos. Jung habría dicho que este es el dominio del inconsciente colectivo en sombra. Cuando una sociedad entera niega su miedo, lo proyecta en otros. Se crean enemigos imaginarios, minorías que encarnan lo reprimido. La agresión se justifica, la empatía se degrada y el silencio sigue ahí, disfrazado de moral. Lo vemos cada día, comunidades enteras que prefieren condenar al diferente antes que mirarse al espejo. Porque hablar sería reconocer la herida, y nadie quiere ser el primero en sangrar. En la antigüedad, las civilizaciones ya conocían este fenómeno. En Roma, el Pax Romana se mantenía a base de silencio y represión. En la China imperial, se castigaba con muerte la palabra disonante. En las aldeas medievales, el rumor era un crimen. En todas las épocas, el poder entendió algo que la psicología apenas confirma. Controlar la voz es controlar el alma. Un pueblo que calla no necesita cadenas, su propia mente las fabrica. Pero el contagio no siempre viene de arriba. A veces nace en la amistad, en el amor, en los pequeños pactos de silencio cotidiano. Dos personas que evitan una conversación incómoda crean un espacio de sombra. Un grupo de trabajo que no cuestiona una injusticia refuerza el campo de distorsión. Un país entero que ignora el dolor ajeno construye una religión del olvido. Es el mismo patrón, repetido a distintas escalas, el miedo disfrazado de armonía. La neurociencia moral ha descubierto que cuando presenciamos una injusticia y no actuamos, nuestro cerebro libera cortisol, la hormona del estrés. Pero si repetimos la inacción, la respuesta disminuye. En pocas palabras, nos acostumbramos. El silencio anestesia. Lo que ayer nos horrorizaba, hoy apenas nos incomoda. Y así, la empatía se degrada, la conciencia se adormece, la sombra colectiva crece. Hay escenas que lo ilustran. En un vecindario, un niño es humillado y nadie interviene. En una empresa, alguien es explotado y todos bajan la mirada. En un país, una minoría sufre y el resto cambia de canal. Cada acto de silencio es una contribución al sistema. Cada omisión, una piedra más en el muro de lo inhumano. No hay inocentes en la cultura del silencio, solo distintos grados de complicidad. Las tradiciones espirituales también advirtieron sobre este contagio. En el hinduismo se habla de maya colectiva, la ilusión compartida que mantiene dormida a la humanidad. En el cristianismo, el pecado de omisión es tan grave como el de acción. Y en el budismo, el desapego mal entendido puede volverse indiferencia. No se trata de callar para alcanzar la paz, sino de hablar desde la verdad interior. Pero el ego colectivo prefiere la comodidad a la conciencia. El silencio colectivo es un campo magnético. Atrae a los que temen, seduce a los que dudan, promete orden, pero entrega sumisión. Es un contrato implícito. Si no me haces ver lo que no quiero, te aceptaré entre los míos. Por eso, el que rompe el silencio se convierte en enemigo. El disidente, el que pregunta, el que señala la sombra, es exiliado. Lo llaman loco, conflictivo, peligroso. No entienden que en su voz resuena el eco del niño invisible que un día decidió hablar. Y es ahí donde el ciclo podría romperse, porque toda epidemia necesita un cuerpo inmune. Un solo individuo que decida no callar puede alterar el patrón. No por heroísmo, sino por conciencia. Pero esa conciencia tiene un precio: la soledad. El que ve lo que los demás no quieren ver, siempre paga con aislamiento. Aún así, el contagio inverso también existe. El del coraje, el de la verdad, el de la presencia. Una sola voz auténtica puede despertar a cientos dormidas. El silencio, cuando se vuelve colectivo, deja de ser defensa y se convierte en arma. Es la máscara más elegante del miedo. Pero cuando alguien la rompe, aunque sea con un susurro, el hechizo se resquebraja. Porque la verdad, como la luz, no necesita gritar. Solo necesita que alguien deje de apagarla. Hay un momento en la vida en que el silencio deja de proteger, se vuelve una jaula sin aire, un eco insoportable que repite lo mismo. Ya no puedes seguir escondiéndote. Es entonces cuando el niño invisible regresa, no desde el pasado, sino desde las grietas del presente. Regresa en forma de insomnio, de tristeza sin causa, de rabia contenida. Regresa para reclamar lo que le fue negado, su voz. Y aunque su aparición asusta, también anuncia algo sagrado, porque lo reprimido no vuelve para vengarse, sino para liberarse. La psicología moderna lo llama integración del yo fragmentado. Cuando los recuerdos reprimidos comienzan a emerger, la mente experimenta caos, confusión, culpa, desorientación.
Pero ese caos no es castigo, es parto. El alma que estuvo dividida intenta reunirse. El niño invisible empuja desde dentro, pidiendo ser visto por primera vez. Su llanto no busca compasión, busca reconocimiento, porque no hay sanación sin testigo, y el único testigo que importa eres tú. Las investigaciones de la Universidad de Yale sobre trauma complejo muestran que la reactivación de memorias reprimidas puede, al principio, aumentar la ansiedad, pero a largo plazo reduce la hipervigilancia del sistema nervioso. En otras palabras, recordar sana. Lo que se enfrenta se transforma, lo que se evita se repite. El silencio solo aplaza el dolor, nunca lo cura. Por eso el retorno del niño invisible es inevitable, porque la psique anhela completitud más que comodidad. En la tradición alquímica, este proceso se llamaba coniunctio oppositorum, la unión de los opuestos. El oro se forja en el fuego del sufrimiento. Jung lo interpretó como la integración de la sombra. Lo que negaste se convierte en tu mayor poder cuando lo abrazas. Pero abrazar al niño invisible requiere valor. Significa sentarse en la oscuridad y escuchar su historia sin interrumpirla. Significa aceptar que fuiste víctima, pero también que ahora tienes elección, que ya no necesitas callar para sobrevivir, que puedes hablar para existir. Las tradiciones espirituales siempre hablaron de este retorno como un despertar. En el hinduismo, el concepto de Atma Vichara, la indagación del yo, enseña que el dolor no destruye, revela. En el cristianismo místico se dice que Cristo desciende al infierno antes de resucitar. Es la metáfora perfecta del alma que enfrenta su sombra para renacer. El niño invisible hace lo mismo, baja al pozo donde fue silenciado y enciende una vela. Descubre que el monstruo que temía era solo su propia voz, distorsionada por años de miedo. Pero no todo es luz. El retorno también trae ira, lágrimas, cansancio. Hay días en que parecerá que retrocedes, que vuelves a ser ese niño tembloroso en una habitación oscura. No lo eres. Esta vez tienes conciencia. Esta vez sabes que el silencio no es refugio, sino ruina. Y la conciencia es el único escudo real. No la frialdad, no la indiferencia, sino la atención despierta. Observar sin huir. Respirar donde antes contenías el aire. Hablar donde antes te escondías. El protocolo de protección comienza con una frase. No debo seguir siendo mi propio verdugo. Cada vez que repites ese pensamiento, algo en el cuerpo se reconfigura. La amígdala, acostumbrada al peligro, aprende a relajarse. El sistema nervioso empieza a confiar, no porque el mundo sea seguro, sino porque tú ya no necesitas desaparecer. La conciencia se vuelve tu armadura, el límite, tu espada, la retirada estratégica, tu táctica. Porque sanar no es exponerse al peligro, sino reconocer cuándo tu silencio era obediencia y cuándo era sabiduría. En las tradiciones chamánicas, este momento se describe como el regreso del alma perdida. El chamán entra al inframundo para recuperar las partes del espíritu que se quedaron atrapadas en el trauma. Hoy, la psicoterapia hace lo mismo con otros nombres: reconexión, reintegración, reparación. Pero la esencia es idéntica. La cura no está en negar la herida, sino en honrarla. El niño invisible no necesita que lo rescates, sino que lo escuches. Porque cuando lo haces, deja de ser niño. Se convierte en guardián. Y entonces ocurre algo silencioso pero inmenso. La voz que antes temblaba se vuelve firme. La mirada, antes esquiva, se sostiene. El cuerpo, antes encogido, ocupa espacio. No porque busque dominar, sino porque ya no pide permiso para existir. Es el nacimiento del ser auténtico, aquel que no teme la luz ni el sonido, el que entiende que el silencio tiene su lugar pero no su trono. La sombra no desaparece, camina contigo. Te recuerda quién fuiste, para que no olvides lo que superaste. A veces susurra, a veces observa, pero ya no gobierna. Has aprendido a mirar al abismo sin caer. Has entendido que el verdadero poder no está en la voz que grita, sino en la que dice la verdad con calma. Y el niño invisible, por fin, descansa. Porque la historia nunca fue sobre cómo esconderse mejor, sino sobre cómo volver. Volver del exilio interior, del miedo, del silencio aprendido. Volver a ocupar el cuerpo, el espacio, la vida. Volver con la certeza de que hablar ya no es peligroso, sino sagrado. Y cuando al fin pronuncias tu nombre en voz alta, algo cambia en el aire. El mundo, que antes te parecía enorme, se acomoda a tu medida. El silencio se disuelve, y en su lugar queda solo la conciencia, la que un día comprendió que sobrevivir no era suficiente. Había que despertar.